Lo que vamos a ver ahora es el morfismo de grupo. De forma, digamos, el concepto es exactamente el mismo que vimos para semigrupo, ¿sí? Es decir, que dados dos grupos, llamémosle E asterisco y G' asterisco, pero perdón, G' triángulo, porque no tiene por qué tener la misma operación. Una función phi va a ser un morfismo de un grupo en otro, siempre y cuando respete las operaciones de cada grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que dados dos elementos de G, phi de A compuesto con G, con B, me tiene que dar igual a phi de A compuesto con phi de B. ¿Sí? Que como ya hemos visto, esto es un elemento que está en el primer grupo y estos son elementos del segundo grupo, con distintas operaciones. Esto hasta ahora es lo mismo que hemos visto para semigrupo, lo mismo se traslada a grupo. La clasificación es la misma, ya sea que el morfismo sea inyectivo, suryectivo, biyectivo, ¿sí? Va a ser un monomorfismo o epi, homomorfismo si es subyectivo e isomorfismo si es biyectivo. Hasta ahí está claro. Y obviamente las propiedades que vimos en semigrupo acá también se cumplen. ¿Está? Bien. ¿Qué propiedades vimos? Que un homomorfismo transforma el neutro de uno en el neutro del otro. Y ahora podemos agregar una segunda propiedad, que no la teníamos en semigrupo, y es que un homomorfismo transforma a un simétrico en un simétrico. Eso es muy importante. ¿Sí? Si el otro, digamos, la primera propiedad la vamos a simbolizar así, no la vamos a demostrar porque ya la demostramos antes y la demostración es exactamente igual. El morfismo transforma el neutro de la primera en el neutro del segundo. Lo voy a simbolizar así para distinguir los neutros de ambos, ¿sí? Por la operación. Y esta otra propiedad dice que transforma al simétrico de un elemento en el simétrico. ¿Sí? Bien. Esta la vamos a demostrar. Entonces, nosotros sabemos que phi del neutro es lo mismo que decir phi de x compuesto con x', donde x' es el simétrico de x. ¿Sí? Bien. Y eso es phi de x compuesto con la operación del segundo grupo con phi de x'. Pero por el teorema 1 sabemos que eso es el neutro de la segunda operación. Luego, si la composición de estos dos elementos me da el neutro, quiere decir que este elemento es el simétrico de este.
Entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que un morfismo transforma al simétrico de un elemento en el simétrico de su imagen. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Soledad. Gracias, Francisco. Muy bien. ¿Quedó? Verónica, ¿está? Bien, gracias. Muy bien. Y ahora viene un tema que ustedes van a poder utilizar en el práctico de semigrupo que le quedó colgado. Ahora vamos a ver lo que es el núcleo de un homomorfismo. El núcleo de un homomorfismo también se lo simboliza o se lo llama Kerr, un término, una abreviatura, digamos, derivada de la palabra inglesa para expresar núcleo, que es kernel. El kernel de una computadora es el núcleo de una computadora. ¿A qué vamos a llamar núcleo de un homomorfismo? A un subconjunto de G formado por todos los elementos de G cuya imagen por el morfismo es el neutro. ¿Sí? Es decir, que vamos a decir que el Kerr de phi es el conjunto formado ¿por quién? Por todos los elementos de G, tal que su imagen es el neutro. Para que les quede más claro, todos los elementos cuya imagen por phi es el neutro, ese es el Kerr. Ese es el kernel. ¿Sí? Ahora con esto ya van a poder hacer los ejercicios de semigrupo. Cuando les pregunta buscar cuál es el núcleo. Y tengo que buscar cuál es el conjunto cuya imagen me da el neutro del segundo. ¿Está? Bien. ¿Puedo borrar? Acá viene un teorema muy importante de morfismo. Vamos a decir, sea phi un homomorfismo, este phi es isomorfismo si y solamente si el kernel
está formado por un solo elemento y es el neutro. Es decir, el HOMO es ISO, para decirlo abreviadamente, si el kernel está solamente formado por el neutro del primer grupo. Es decir, que el único que se transforma en el neutro del segundo es el neutro del primero, lo cual esto ya lo sabíamos justamente por el primer teorema. La importancia de este teorema es que este tiene que ser el único elemento que se transforma en el neutro. Y con eso me aseguro que sea un isomorfismo. Obviamente, la condición necesaria es trivial, porque si es un isomorfismo, quiere decir que es biyectivo, y si es biyectivo, y por el teorema 1, al neutro del primer grupo le corresponde el neutro del segundo, y no puede tener, y es biyectivo. No puede haber otro elemento que tenga la misma imagen. Lo que vamos a demostrar es la condición suficiente. Es decir, si partimos de acá, demostrar esto. En el fondo, lo que yo estoy tratando de demostrar que es que si el kernel es unitario, el HOMO es inyectivo. ¿Se entiende? Porque yo ya parto de un HOMO. Entonces, lo que tengo que demostrar es que si el ker es unitario, eso es condición suficiente para que mi función phi sea inyectiva. Y de esa manera va a ser biyectiva. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Sea el elemento A compuesto con el simétrico de B un elemento del kernel. Eso quiere decir que A compuesto con el simétrico de B es igual al neutro de la primera operación. Porque nosotros no se olviden que estamos partiendo de acá. Y si A con el simétrico de B es el neutro, por propiedad del simétrico significa que esto es el simétrico de A. O sea que A es igual a B. ¿Sí? Ahora bien, si A compuesto con el simétrico de B pertenece al kernel, entonces quiere decir que phi de este elemento, como es un morfismo, va a ser igual a phi de A compuesto con phi de B'. Y como pertenece al kernel, este se transforma en el neutro del segundo. Y si yo tengo dos elementos, acuérdense que son de G', que compuestos me dan el neutro, ¿qué quiere decir? Que uno es el simétrico del otro. Entonces, de acá yo puedo concluir que phi de A es igual a phi de B. Y de estos dos, miren lo que puedo concluir. Lo voy a poner acá, que phi de A es igual a phi de B. Si phi de A es igual a phi de B, entonces A es igual a B. Lo que acabo de probar es que es inyectiva.
¿Estamos? Bien. Fíjense que lo que hemos estudiado en la teoría de grupos se concentra en las propiedades de las operaciones definidas en un conjunto. En ningún momento nos hemos interiorizado ni le hemos dado importancia a quiénes son los elementos de ese conjunto, ni cuál es la naturaleza de esa operación. No es relevante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros definimos isomorfismos, que son relaciones biyectivas, uno a uno, entre dos grupos, cuando yo logro encontrar un grupo isomorfo a otro, desde el punto de vista de la teoría de grupos, son idénticos. Esa es la importancia que tiene. Es decir, no me importa la naturaleza del conjunto, no me importa la naturaleza de la operación. Si yo logro establecer un isomorfismo entre dos grupos, esos grupos son idénticos para esta teoría. Por esta razón, fíjense ustedes, el estudio de los grupos simples que estuvimos viendo y que yo se los di particularmente amplio al tema, ha suscitado interés en la comunidad matemática desde que salió esta teoría. Y siempre el interés que ha suscitado es decir, alguien se ha preguntado, ¿cuántos grupos simples hay? ¿Sí? Bueno, existen dos tipos de grupos simples, básicamente. Los grupos que tienen cierta estructura, como los grupos cíclicos, como los grupos de Lie, etc. Y los grupos que no tienen estructura, que son los que se llaman grupos esporádicos. De los grupos esporádicos se sabe y se ha demostrado que solamente hay 26. Nada más que 26 grupos esporádicos. Cualquier otro que se pueda encontrar es isomorfo a alguno de esos 26, que pueden ser como los modelos. El más pequeño de ellos es el grupo de Matthew, o el M24, que está basado en las isometrías de un poliedro de 24 vértices y 56 caras. Vienen como nosotros hicimos el cuadrado, bueno, pero en R3, con las isometrías. Ese es el grupo más pequeño. Tiene menos de 8.000 elementos. Y no tiene forma. Es decir, no tiene ninguna estructura, no es cíclico. ¿Sí? Ese es el más chiquitito. El más grande, no pueden imaginarse lo que es el grupo esporádico más grande, se llama The Monster, o sea, el monstruo. Y tiene más de 800.000 octillones de elementos. Ese es el grupo esporádico más grande. Sigue siendo finito, fíjense ustedes, ¿no? Que uno puede llegar a decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? A la cosa de 3 o 4 años atrás se encontró una relación de este grupo, el monstruo, con la teoría de las supercuerdas. Así que, como siempre, la matemática sirve de modelo para muchas cosas, ¿no?
esta clasificación de grupos simples constituye quizás una curiosidad. El proyecto matemático más largo de la historia. Y arrancó más o menos en 1955. Tiene más de 12.000, 15.000 papers escritos sobre esta clasificación que estamos hablando. Han colaborado más de 100 matemáticos a lo largo de la historia y permanentemente se está retroalimentando. Es decir, es un trabajo, le llaman The Enormous Theorem, o sea, el teorema enorme, donde los matemáticos van contribuyendo hacia eso. Hace poco le dieron un premio a Schwager por una contribución muy importante que hizo de la clasificación de estos grupos simples. O sea, que este tema que estamos viendo no es un tema viejo, histórico y perimido. No, es en plena vigencia de la matemática. Y se sigue investigando sobre eso. A ver, ¿quién dice que el día de mañana ustedes puedan hacer una contribución a este enorme teorema? ¿Por qué no? ¿Por qué no?